Y virgen a los 19 se casa con un magnate de 70. Y lo que sucedió en su noche de bodas lo volvió todo un escándalo. Isabela tenía 19 años cuando todo cambió de un día para otro. Su familia, orgullosa y trabajadora, vivía en una vieja casa con paredes de adobe y un tejado que goteaba en temporadas de lluvia. Su padre, Juan, apenas podía caminar tras años de trabajo en el campo. Su madre, Marta, cosía a mano para sacar unos pesitos extra. Aquel verano, la fábrica de conservas donde trabajaba Juan cerró sin aviso y las deudas empezaron a acumularse. El dinero que tenían duró apenas para el pan cotidiano. Una tarde, mientras Isabela regaba las últimas plantas del patio, llegó un coche negro. De él bajó un hombre vestido de gris, con sombrero y lentes oscuros que reflejaban el sol. Se presentó como don Arturo, abogado y representante personal de Leopoldo Santa Cruz, uno de los magnates más adinerados del país. Señorita, su familia enfrenta una bancarrota segura, dijo don Arturo, con voz grave. El señor Santa Cruz ofrece una solución, un matrimonio concertado que garantizará su bienestar para siempre. Isabela bajó el regador con manos temblorosas. ¿Matrimonio?, preguntó. ¿Con quién? Con el propio señor Santa Cruz, respondió don Arturo, sin cambio de expresión. Él desea asegurar un heredero moral y proteger su legado. Por lo tanto, propone formalizar esta unión. A cambio, su familia quedará libre de toda deuda y recibirá un estipendio mensual. El corazón de Isabela latió con fuerza. La idea de casarse con un hombre mucho mayor le resultaba extraña y aterradora, pero cuando recordó las facturas que amontonaban la mesa de la cocina, sintió un nudo en la garganta. Necesito hablar con mis padres, murmuró mientras miraba el cielo grisáceo. En la sala contigua, Juan y Marta conversaban en voz baja. Al enterarse de la oferta, Juan apretó los puños, furioso y desesperado. «Eso es una locura», exclamó. ¿Vender a nuestra hija como si fuera mercancía? ¿No lo ves, papá?, respondió Marta con lágrimas en los ojos. Si no aceptamos, perderemos la casa y no tendremos con qué comer. ¿Quieres ver a nuestros hijos pasando hambre? Isabela los escuchaba sin atreverse a intervenir. En su interior, una mezcla de indignación y culpa la desgarraba. Sabía que sus sueños de estudiar literatura y enamorarse de verdad se desvanecían en ese instante. Al día siguiente, don Arturo regresó con el contrato. Era un documento extenso, lleno de cláusulas que convertían aquel enlace en un negocio más que en una unión de corazones. Uno de los puntos más escalofriantes decía que, hasta la consagración de la herencia, Isabela no podría abandonar la propiedad Santa Cruz sin permiso expreso. Otro establecía que, si intentaba anular el matrimonio, perdería cualquier derecho a la fortuna prometida. Firmar esto, indicó don Arturo, impasible, es garantía de estabilidad para su familia. Negarse significaría dejarles a merced de los acreedores. Con la pluma levitando sobre el papel, Isabela cerró los ojos. Recordó las noches en vela de su padre, la sonrisa forzada de su madre y el hambre que acechaba cada rincón de la casa. Tomó una bocanada de aire y, con voz temblorosa, murmuró: «Acepto las condiciones». El sonido de la firma resonó como un disparo en las paredes de adobe. En ese momento, la joven sintió que vendía su inocencia, su libertad y su futuro romántico. Se convirtió en pieza de un tablero donde el dinero y el poder reinaban absolutos. Sin embargo, nada de lo que sucediera después sería tan impactante como lo que aguardaba en la noche de bodas. Así, con el contrato sellado y el corazón latiendo entre miedo y determinación, Isabela se disponía a cruzar el umbral de la mansión Santa Cruz. Sin imaginar que aquel pacto solo sería el preludio de secretos más profundos y emociones tan intensas que transformarían su vida para siempre. Tal como cruzó el umbral de la mansión Santa Cruz, Isabela sintió el aire volverse denso, casi fúnebre. Los altos ventanales dejaban filtrar una luz pálida, y el salón principal, habitualmente vibrante en recepciones, tenía hoy una atmósfera de velatorio. Las sillas, alineadas con impecable simetría, lucían cojines de seda blanca, pero nadie sonreía al sentarse. Al fondo, un gran candelabro de cristal pendía del techo,
sus hojas de luz temblaban como si presintieran el dolor que sobrevendría. Los invitados, ataviados con trajes oscuros y vestidos de gala, intercambiaban miradas cargadas de juicio. Un murmullo constante recorría los pasillos. Como pudo ella, pobre niña, dicen que su familia desapareció de la noche a la mañana. Marta, la madre de Isabela, tomó asiento junto a Juan y susurró con voz quebrada. Mantente erguida, hija. Recuerda por qué estamos aquí. Isabela asintió en silencio, apretando el ramo de flores blancas. El suave crujido de su vestido al caminar hasta el altar sonó demasiado claro, como un lamento. Cuando los acordes de un cuarteto de cuerda comenzaron a llenar el espacio, la puerta principal se abrió de par en par. Leopoldo Santa Cruz apareció vestido de frac, impecable, con una mirada enigmática. Los murmullos se hicieron más fuertes. Allí está el magnate, ¿no debería estar más contento? Nadie comprendía que, tras aquella fachada fría, él también albergaba temores. Y entonces Rafael emergió de las sombras. Vestía uniforme oscuro de administrador, elegante pero sin adornos. Sus pasos resonaron en el mármol como un aviso. Aquel hombre la detestaba desde el primer instante en que supo de su llegada. Su mirada se clavó en Isabela con rabia disimulada y un brillo de deseo contenido, lejos de toda dignidad. En su interior, él luchaba contra algo más profundo que la simple indignación, un sentimiento complejo, mezcla de resentimiento, curiosidad y un anhelo que no quería reconocer. Mientras el oficiante entonaba las primeras palabras del rito, Isabela buscó fuerzas en la figura de su madre, cuyos ojos húmedos reflejaban esperanza y culpa a partes iguales. Juan, a su lado, se mantuvo rígido, con el ceño fruncido, incapaz de pronunciar un solo te amo en público. El silencio se hizo más espeso cuando llegó el momento del intercambio de votos. Leopoldo tomó la mano de la joven con suavidad sorprendente y, en un tono apenas audible para todos, le susurró. No temas, Isabela. No estarás sola. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda, confundida. ¿Era compasión o mero cálculo? Pero el salón estaba tan cargado de expectación que nadie reparó en esa pequeña tregua de humanidad entre ellos. Al terminar la ceremonia, los aplausos se acompañaron de exclamaciones de asombro y compasión fingida. El manto de la novia rozó el suelo de mármol, dejando tras de sí un ligero rastro que nadie se atrevió a pisar. Isabela avanzó hacia el exterior, donde un coche nupcial la esperaba. Al subir, notó el silencio abrumador del motor. Fue en ese instante cuando escuchó la voz áspera de Rafael a través de la ventana entreabierta. Esto no acaba aquí. Te veré más tarde. El golpe de sus palabras la sobresaltó. No sabía si temerle o buscarlo. Su corazón, oprimido por la certeza de haber vendido algo valioso, latía con fuerza. Mientras el coche se alejaba, dejó atrás no solo la mansión, sino también las miradas inquisitivas de una sociedad ávida de escándalo. Sin embargo, en lo profundo de esa grandeza vacía, algo más oscuro y apasionado comenzaba a gestarse. La joven, al rozar con la yema de sus dedos el pomo de la puerta, no imaginaba que aquel día, que parecía un funeral, solo había sido el prólogo de una historia tejida con secretos, deseos prohibidos y alianzas inesperadas. Una vez dentro del coche, contempló el reflejo de su propio vestido en el espejo retrovisor, consciente de que el verdadero espectáculo estaba por empezar. Al abandonar el paisaje de cipreses y estatuas funerarias de la mansión, Isabela llegó a la suite nupcial con el pulso acelerado. La cama, vestida con sábanas de satén color marfil, parecía una promesa de sensaciones desconocidas. Velas aromáticas desprendían un aroma a jazmín y almizcle, y los cortinajes pesados caían cual telón de un teatro silencioso. Todo invitaba al desenlace de aquel enlace forzado, pero la joven no sabía que la noche le tenía preparada otra función. Leopoldo Santa Cruz la recibió con gesto serio, acaso compasivo, tras cerrar la puerta con discreción. Sus manos, canosas y firmes, sostuvieron el borde del vestido de Isabela con delicadeza. Ella, aún aturdida por el desfile de miradas gélidas aquella tarde, apenas atinó a respirar cuando él habló con voz queda. Isabela, esta velada no seguirá el guión convencional. Sé que esperas, hizo una breve pausa y bajó el tono, actividad conyugal. Pero yo no deseo tocarte.
El silencio inundó la habitación. Ella apretó los labios, sin comprender. El murmullo de la piscina exterior se coló por la ventana entreabierta. ¿No desea consumar el matrimonio?, preguntó en un hilo de voz. Leopoldo negó con suavidad, mostrando en su mirada un atisbo de vulnerabilidad que nadie había presenciado en él antes. No busco eso, contestó sin vacilar. Lo que necesito es un legado más humano que un testamento. Mi salud me falla, y no quiero que mi fortuna termine en manos equivocadas. Por eso, te propongo algo distinto. Isabela, confundida, se acercó al ventanal. Afuera, la luna brillaba pálida en un cielo despejado. La comodidad de la mansión contrastaba con el desconcierto de su corazón. ¿Qué clase de propuesta?, inquirió, sin apartar la vista de las estrellas. Leopoldo se sentó en el borde de la cama y la invitó a hacer lo mismo. Entonces, con gesto solemne, habló. Quiero que seas mi sucesora. Controlarás la empresa familiar, las inversiones y las tierras. Pero hay una condición, debes fingir que somos un matrimonio perfecto. Ante el mundo, eres mi esposa ejemplar. En privado, serás libre de hacer lo que desees, salvo abandonar la propiedad sin mi permiso. El golpe de la confidencia resonó en el pecho de Isabela. La promesa de poder, de independencia y de un futuro distinto atraía a su juventud llena de sueños, pero el velo de oro trazado por el acuerdo le provocaba escalofríos. ¿Y si me niego?, dijo ella, tragando saliva. ¿Qué ocurrirá entonces? Leopoldo fijó la mirada en sus ojos, con una serenidad tan fría que parecía un lago inmóvil. Si rechazas, el pacto se anulará y tu familia perderá todo. No habrá estipendio ni clemencia. Serás libre, sí, pero caminando en la miseria. La conciencia de Isabela peleó contra su dignidad. Sus manos se entrelazaron en un nudo, por un lado, el futuro incierto de volver a pasar hambre, por otro, la posibilidad de dirigir un imperio a pesar de ser apenas una adolescente. Acepto, susurró, con el ánimo quebrado. Pero necesito garantías de que cumpliré mi papel sin sorpresas. Un tenue suspiro escapó de los labios de Leopoldo, como si él también temiera las cadenas que ambos estaban tejiendo. Firmaré un addendum, respondió. Tendrás acceso ilimitado a los libros contables y podré delegarte las decisiones clave. Nadie sospechará lo que ocurre tras estas puertas. Isabela asintió y, sin dudar, alzó una mano para sellar el acuerdo con un apretón. En ese instante, la puerta se abrió con suavidad, era Rafael, el administrador. Su entrada silenciosa la hizo estremecer. Perdón por interrumpir, dijo él, conteniendo una furia apenas perceptible. ¿Puedo recordarles que hay problemas urgentes en los establos? Leopoldo se incorporó en un gesto amable, casi paternal, y asintió. Adelante, Rafael. Isabela está a punto de asumir una responsabilidad mayor. Te agradeceré que inicies el traslado de los caballos enfermos. Rafael desvió la mirada y se marchó con paso firme. La tensión que dejó tras de sí osciló en el aire, como el eco de un trueno lejano. Ese hombre, musitó Isabela sin acritud, pero con intriga. ¿Siempre vigila cada movimiento? Leopoldo guardó silencio un momento antes de responder. Rafael lleva décadas al servicio de mi familia. Conoce cada rincón de este imperio. Y guarda secretos que ni yo mismo logré desentrañar por completo. Isabela abrió los ojos con sorpresa. La noche de bodas no la había preparado para ese nivel de conspiraciones. A su mente llegó la imagen de Rafael, sus ojos oscuros y su ceño fruncido en el templo de la mansión. ¿Qué misterios ocultaba? Leopoldo se incorporó, caminó hacia la ventana y contempló el horizonte iluminado por la luna. Luego, sin volverse, le dijo: Descansa, hija mía. Mañana comenzará tu entrenamiento como heredera, y necesitaré tu ingenio y tu juicio. Por ahora, intenta dormir. Isabela se quedó de pie, envuelta en un silencio profundo. La promesa de un destino tan excelso le llenaba el ánimo de esperanza, pero la idea de desempeñar un papel fingido ante una sociedad despiadada le producía sudores fríos.
Cuando las velas se consumieron y la luna descendió tras nubes grises, ella se recostó en las sábanas, consciente de que su nueva vida apenas comenzaba, y que, en cualquier momento, aquella puerta podría abrirse de nuevo para revelar otro secreto. Al amanecer siguiente, Isabela apenas consiguió conciliar el sueño. El murmullo suave de la brisa colándose por la ventana le recordó que su vida había cambiado para siempre. Los rayos del sol se filtraban entre las cortinas y dibujaban líneas doradas sobre el suelo de mármol. Sin embargo, ella no abrió los ojos hasta que un golpe seco la sacudió. Alguien había llamado con insistencia a la puerta. «Señorita, perdone la interrupción», se oyó la voz de Rafael, profunda y contenida. «Un caballo se lastimó en el establo, necesita su aprobación para enviarlo al veterinario». Isabela se sentó en la cama, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Necesitaba un momento para ordenar sus ideas, pero no podía ignorar la urgencia. Al fin se puso de pie y fue tras él, convencida de que se trataría de una diligencia más. Sin embargo, al llegar al ala de los animales, todo cambió. Los establos se extendían en un bloque largo, con corredores de madera antigua y olor a heno fresco. Un hermoso semental alazán, conocido por su temperamento irritable, había pisado un clavo oxidado y cojeaba peligrosamente. Mientras varios criados sujetaban al animal, Rafael se adelantó para inspeccionar la herida. Con manos expertas, apartó la crin del caballo y examinó la herida, mostrando una destreza que sorprendió a Isabela. «Podría empeorar si lo dejamos así», comentó él, con voz calmada. «Voy a vendarle la corva para estabilizarlo antes del traslado». Sin pensarlo, ella se inclinó para ayudar, pero tropezó con un cubo de agua que alguien había dejado en el suelo. El recipiente resbaló, el líquido se vertió, formando un charco resbaladizo. Antes de que pudiera corregir su error, perdió el equilibrio y sintió que caía de espaldas hacia los barrotes de la cuadra. El caballo, asustado, retrocedió y levantó una pata en el aire. Un grito se atragantó en la garganta de Isabela cuando la pezuña rodó suavemente por el suelo, a escasos centímetros de su cabeza. En un reflejo casi instintivo, Rafael se zambulló a su lado, sujetándola de la cintura y apartándola con firmeza. El gigoteo del caballo quedó desaparecido en la distancia cuando el administrador la abrazó, protegiéndola con su brazo. Isabela notó el roce de su camisa contra su cara y el aliento cálido rozando su cuello. Durante un instante, el mundo se redujo a su pecho palpitante y al latido de los caballos floridos en los corrales. El corazón de Rafael seguía latiendo con fuerza contra el suyo, y ella comprendió que algo fino se había roto, el muro de indiferencia que ambos alzaban. «¿Estás bien?», preguntó él, con la voz más suave de lo que jamás había mostrado. Ella balbuceó, con la mirada clavada en sus ojos oscuros. «Gracias, gracias a usted». Rafael la ayudó a incorporarse y la liberó de su ligera presión. Se puso de pie y, sin apartar la vista de ella, recogió el cubo junto a unos cuantos criados que habían presenciado la escena. Nadie dijo palabra. Un silencio expectante se había instalado en el aire. «Lamento el tropiezo», murmuró Isabela, acariciándose la muñeca entumecida. No quería causar problemas. Él suspiró y bajó la mirada hacia sus pies, como si luchara contra un pensamiento interior. «Los problemas aquí son pasajeros. Lo que importa es que no te lastimaras, de verdad». Sus palabras resonaron más intensas que cualquier declaración previamente ensayada. Isabela sintió que una corriente la recorría por dentro. Aquella proximidad física había desatado en ella una mezcla de inquietud y curiosidad. Quiso retroceder un paso, alejarse de la electricidad que había surgido entre ambos, pero sus pies permanecieron firmes. «¿Puedo ayudar en algo más?», ofreció, con voz decidida, escondiendo el temblor. Rafael alzó la cabeza, sorprendido por su serenidad. Por un momento, su expresión se ablandó, como si quisiera revelar algo más, un atisbo de gratitud o quizá de preocupación genuina. «No, ya todo está bajo control», respondió. «Has sido valiente al acercarte». Sin más, recogió las riendas de un caballo cercano y se adentró en los pasillos polvorientos, dejándola con los latidos desbocados y un mareo repleto de sensaciones inesperadas.
Isabela se quedó contemplando la hilera de puertas de madera mientras el corcel se alejaba. Pensó en la rudeza con que lo había conocido, en sus palabras cortantes y en esa mirada dura. Pero también recordó cómo sus manos la habían detenido del peligro, cómo su voz la había calmado. De pronto, la figura de Rafael cobró una dimensión distinta, ya no solo era el guardián de aquel imperio, sino un hombre capaz de desarmarla con un solo gesto. Al atravesar la misma puerta que lo vio marcharse, Isabela sintió un vertiginoso deseo de comprender qué se ocultaba tras esa fachada. ¿Qué motivo tan poderoso obligaba a Rafael a mantenerla a raya con palabras ásperas? ¿Y por qué, en el instante en que la salvó, su resistencia pareció desvanecerse? El rumor lejano de las campanas de la capilla anunció el mediodía. Ella regresó a la suite nupcial con el pulso alterado y la certeza de que, a partir de aquel rescate, nada volvería a ser igual. Mientras se quitaba las botas embarradas, escuchó el eco de sus propios pensamientos. ¿Podría este hombre, considerado equivocado por su familia, ser al fin quien cambie su destino? Con el roce de la brisa en el ventanal, la joven supo que esa jornada, cargada de responsabilidades y secretos, aún no había terminado. Y que, muy pronto, los muros de la mansión resonarían con nuevos desafíos. Esa noche, el cielo se desató en furia. Las nubes cargadas se agolpaban sobre la mansión Santa Cruz, y el viento azotaba los ventanales con un estrépito que ensordecía. Isabela, incomodada por la vigilia de papeles y responsabilidades, buscó refugio en el jardín trasero, donde los setos perfumados apenas resistían el embate de la tormenta. El tumulto de la lluvia sobre el césped creaba un escenario de soledad y peligro, exactamente alejado de las miradas inquisidoras y las cámaras que documentaban cada paso de su vida con Leopoldo. Había una extraña libertad en ese espacio inundado de sombras. Sin testigos que controlaran sus gestos, Isabela sintió que su corazón, acostumbrado al peso de pactos y apariencias, latía con un ritmo diferente, uno impulsado por la adrenalina y el deseo. Avanzó con pasos vacilantes hasta un pequeño mirador, donde los sillares de piedra estaban cubiertos de musgo resbaladizo. Cada crujido del suelo la hacía contener la respiración, temerosa de que Rafael, quien de algún modo la había seguido, apareciera sin previo aviso. Isabela, su voz grave rompió el estruendo de la tormenta. No deberías estar aquí. Él emergió de entre la oscuridad, empapado hasta los huesos, con el chaleco arrugado y la camisa pegada al torso. Sus ojos, habitualmente tan duros, brillaban bajo el agua como pulsos de fuego. En lugar de reprenderla, Rafael dio un paso más cerca, injertando en la distancia una tensión imposible de ignorar. Tenías que alejarte de todo, murmuró ella, con un hilo de voz. Aquello en los establos, todavía no sé cómo agradecerte. Rafael la observó en silencio. Durante un instante, pareció debatirse entre el deber y la tentación. Finalmente, dejó caer una gota de lluvia de su barbilla y dijo: «No me acostumbro a verte en peligro». Las palabras, simples y directas, se profundizaron en el aire. El rugido de un trueno marcó el ritmo de los latidos de Isabela. Retrocedió apenas un paso, como si quisiera crear un espacio seguro, un refugio de decoro entre ambos. Pero en su pecho algo la impulsó a acortar la distancia. «Gracias», repitió, levantando la mirada. «¿Y por qué te importa tanto?». Él ladeó el rostro, indeciso. El resplandor de un relámpago le reveló la tensión en la línea de su mandíbula. Al fin, exhaló con lentitud. «¿Por qué?», titubeó, «porque hay cosas en esta casa que no son solo negocios ni acuerdos». Antes de que ella pudiera preguntar más, Rafael dio un paso adelante y, con un movimiento decidido, la rodeó con ambos brazos. El abrigo de Isabela quedó entre ambos y el frío de la noche se desvaneció instantáneamente. Su aliento se entremezcló con el suyo, y las gotas de lluvia formaron un velo tembloroso entre sus rostros. «Rafael», susurró ella, a punto de desvanecerse en la cercanía de su presencia. Y entonces, sin previo aviso, sus labios se encontraron en un beso intenso. Fue tan inesperado como salvaje, no hubo caricias mesuradas ni dulces promesas, solo urgencia, necesidad de sentir al otro vivo, lejos de normas y de contratos. La lluvia les envolvió con su estruendo,
como un coro que celebraba el instante, y las gotas resbalaron por sus mejillas hasta perderse en el cuello de Isabela. Rafael se entregó al beso con pasión contenida, como si quisiera exorcizar un dolor oculto. Sus manos se posaron en la cintura de ella, atrayéndola con una firmeza apenas domesticada. Isabela respondió con fervor, aferrándose a su chaleco, buscando el calor de su cuerpo en medio del vendaval. Pero, de pronto, él se separó bruscamente y la apartó con un movimiento seco. Sus ojos, ahora furiosos y disculpándose a la vez, reflejaban la confusión de quien sabe que ha cruzado una línea. «Basta», exclamó con voz entrecortada. Tú no perteneces a esto. Perteneces a otro. Isabela sintió un escalofrío. Aquellas palabras la zarandearon más que el viento. Rodrigo, no Rodrigo, Leopoldo. El magnate cuya sombra eclipsaba cualquier sentimiento auténtico. Ella tragó saliva, aún con el sabor de sus labios en la memoria. No fue un error, respondió con firmeza, aunque el corazón le doliera. Fue el principio. Rafael la miró con incredulidad y culpa. El sonido de la lluvia se transformó en un murmullo lejanísimo. Luego, con gesto dolorido, giró sobre sí mismo y desapareció entre la penumbra del jardín. Isabela se quedó paralizada, con el pecho hinchado de revelaciones y deseo. El frío le recorrió la espalda al percatarse de la magnitud de lo sucedido. Había cruzado un umbral que no tenía retorno. Aquella noche de tormenta ya no era solo un respiro de libertad, sino el punto de inflexión donde su corazón se vio dividido entre la obligación y la pasión. El rugido final de un trueno retumbó sobre la mansión, como un eco de lo que estaba por venir. Isabela cerró los ojos y, con la respiración agitada, supo que aquel beso oculto en la oscuridad marcaría el preludio de confesiones, traiciones y decisiones imposibles. Al día siguiente de la tormenta, la mansión Santa Cruz parecía un refugio de apariencias inquebrantables. Sin embargo, tras el choque del beso y la huida de Rafael, el aire se tornó tenso como un arco a punto de disparar. Isabela, aún con el corazón agitado, decidió buscarlo para aclarar aquella mezcla de ira y ternura que él le había mostrado. Lo halló en el despacho de la biblioteca, un espacio semicircular repleto de estanterías que olían a cuero y polvo antiguo. Allí, Rafael repasaba documentos con gesto sombrío. «Necesito hablar contigo», dijo ella, cerrando la puerta sin tocar. «No podemos dejar que esto siga así». Él alzó la mirada, sus ojos rojos de desvelo. Por un instante pareció dudar, pero alzó la voz con la fuerza contenida de quien se ha cansado de guardar silencio. «¿Crees de verdad que esto puede funcionar?», preguntó, con voz áspera. «Tú, joven e inocente, y yo soy la sombra de un mundo al que nunca perteneceré». Isabela frunció el ceño. Atravesó el despacho con pasos decididos y se plantó frente a él. «No entiendes lo que siento», replicó con honestidad. «Siento confusión, sí, pero también algo más fuerte que no puedo ignorar. Lo que me dijiste, tu manera de mirarme». «Basta», exclamó Rafael, levantándose de golpe y empujando una pila de expedientes que cayeron con estrépito. «Tú no sabes nada de mí». Ella retrocedió un paso, sorprendida por la explosión de rabia en su voz. «¿Qué quieres decir?», inquirió, conteniendo el temblor de sus manos. «¿No soy suficiente?». Rafael la observó con una mezcla de dolor y resentimiento. Dio un paso atrás y apoyó la espalda contra un mueble antiguo. «No es eso», murmuró. «Es todo lo contrario. ¿Es que podría ser demasiado para mí?». Isabela arqueó una ceja, inconformes con sus evasivas. «Habla claro», insistió. «Necesito saber qué te retiene». Él cerró los ojos un instante, como preparándose para revelar algo prohibido. Luego exhaló y la voz le tembló. «Soy hijo de Leopoldo Santa Cruz». El silencio descendió sobre la habitación como una cortina pesada. Los estantes dejaron de susurrar y el tic-tac del antiguo reloj de pared pareció ahogarse. Isabela sintió que el mundo se detenía un segundo. «¿Qué dices?», musitó, incrédula. ¿Tu padre es él?». Rafaela sintió con amarga resignación. «Nunca me reconoció», dijo,
mientras se desabrochaba la chaqueta. Crecí con mi madre en un pueblo lejano, escuchando rumores y con la certeza de ser un error. Un hijo ilegítimo que debía desaparecer. Los labios de Isabela se entreabrieron en un gesto de consternación. Jamás habría imaginado que el hombre que la había salvado y luego la había rechazado guardara un vínculo tan profundo con el magnate. Entonces, susurró ella, ¿por eso me odias? ¿Por qué temes que yo ocupe el lugar que crees tuyo? Rafael apartó la mirada, su rostro surcado por la sombra del rencor. Exacto, confesó con dureza. Eres la elegida de mi padre, la que él presentó al mundo como esposa y sucesora. Mientras tú tomas decisiones detrás del escritorio, yo quedo relegado a las sombras. No puedo soportarlo. Isabela sintió un nudo en el pecho. La traición la atravesó como una cuchillada, pero al mismo tiempo comprendió la profundidad de su atracción. No era solo rebeldía o pasión. Era la conmoción de un hombre que acababa de descubrir que su propio padre lo había abandonado. Lo siento, murmuró ella, dando un paso hacia él. No sabía. Nunca quise usurpar tu lugar. Rafael se tensó y dio un brusco giro, sus puños apretados. Claro que sí lo hiciste. Exclamó, con la voz quebrada. Entraste en este imperio con la bendición de quien debería protegerme. Y ahora me encuentro enfrentándome a ti, la única persona que me hace sentir vivo y a la vez, desplazado. Isabela observó cómo las lágrimas empezaban a humedecer sus mejillas. Entonces, con determinación, extendió una mano temblorosa. No permitiré que este rencor nos destruya, susurró con ternura. Juntos podríamos cambiar las cosas. Tú tienes derecho a este legado tanto como yo. Rafael la miró boquiabierto, como si el simple gesto le bajara la guardia. El silencio volvió a reinar, pero esta vez no era agresivo, era cargado de posibilidades. No sé si puedo confiar, admitió él, bajando la cabeza. Me enseñaron que el mundo de mi padre estaba vedado para mí. Pero, levantó la mirada, imbuido de un brillo desconocido, podría intentarlo. Isabela sintió entonces una chispa de esperanza. El rencor parecía desvanecerse frente a su determinación. En ese instante, las paredes de la biblioteca dejaron de encerrarlos y el pasillo exterior, iluminado por los primeros rayos del atardecer, pareció invitarlos a un nuevo comienzo. Sin embargo, en el eco de sus últimas palabras flotaba una pregunta sin respuesta: ¿estarían dispuestos a enfrentar juntos al poderoso Leopoldo Santa Cruz y sus cláusulas implacables? ¿O aquel pobre hijo perdido volvería a refugiarse en su resentimiento? ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Tras la confesión en la biblioteca, el aire en la mansión parecía cargado de electricidad. Los pasillos se convirtieron en laberintos de encuentros clandestinos. Isabela avanzaba con el corazón en vilo, sabiendo que en cualquier puerta podrá aparecer Rafael, y no sabía si quería huir o quedarse. Él, a su vez, rondaba los salones con pasos silenciosos, buscando su presencia aun cuando su orgullo le gritara que debía mantenerse alejado. Una tarde, mientras los criados limpiaban la sala de música, Isabela se deslizó por la puerta entornada y encontró a Rafael inclinado sobre un atril, revisando documentos contables. Al verla, el joven sobresaltó la pluma que sostenía y alzó la vista. «Casi me matas de un susto», murmuró él, con la voz áspera de quien reprende a un hermano menor. Ella esbozó una sonrisa cargada de culpa y ternura. «Lo siento. No pude evitarlo. Necesitaba verte». Él dejó los papeles y cruzó los brazos. «¿Para qué?», preguntó con dureza. ¿Para reprocharme que soy un bastardo con demasiada rabia o para pedirme disculpas por ocupar un lugar que no me corresponde? Isabela dio un paso adelante, el dosel de la cama cercana oscureciendo su silueta. «No quiero reproches», respondió suavemente. «Solo, quería que supieras que no eres un error. Eres mucho más que el hijo negado de mi esposo». Rafael apretó la mandíbula y, por un instante, pareció tornarse de piedra. Sus ojos brillaron con emoción contenida. «Eso ya lo escuché 1000 veces», susurró. «Aún así, duele».
Antes de que ella pudiera reaccionar, él alargó la mano y la atrajo hasta estampar un beso breve pero ardiente en sus labios. Fue un gesto impetuoso que encendió una llama imposible de apagar. Isabela respondió con igual intensidad, rozando su mejilla contra la de él, como buscando su calor. Sin embargo, la intensidad de aquel instante chocó con la razón de Rafael. Dejó escapar un quejido y la apartó de un empujón, susurrando: «No podemos, esto está mal». Isabela respiró con profundidad, sus mejillas encendidas. «Pero lo hacemos», replicó. «Porque esto es lo único real que tengo». Él se llevó la mano al pecho, cubriéndose el corazón. «Si Leopoldo lo descubre, ambos corremos peligro», advirtió con voz queda. «Y yo no quiero verte desplomada por mis errores». Ella levantó la barbilla, decidida. «No quiero mentir más. Ni a él ni a ti. Quiero sentirme viva». Rafael la miró con una mezcla de orgullo y pena, y sin más, la abrazó con fuerza. Isabela apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo cada latido de su cuerpo. Ese roce cálido contrastaba con el frío de los pasillos vacíos. Sin embargo, aquel refugio íntimo duró apenas unos segundos. Un ruido de pasos apresurados retumbó en la puerta, era un ayudante buscando al administrador. Rafael la soltó de golpe, con el ceño fruncido. «Vete», ordenó. «Rápido». Isabela asintió y se escabulló antes de que alguien pudiera verlos. En lo profundo de la mansión, el eco de sus risas ahogadas dejó un vestigio de esperanza y culpa. Más tarde, al caer la noche, ambos se encontraron de nuevo junto a la fuente del jardín. La luna, reflejada en el estanque, dibujaba un camino plateado hasta ellos. «Hoy, hemos vuelto a pecar», dijo Rafael, con un hilo de voz. Isabela se acercó, rozando su mano contra la de él. «No lo llamaría pecado», respondió. «Lo llamaría verdad». Un silencio expectante los envolvió, roto solo por el murmullo del agua. Entonces Rafael, con el rostro iluminado por el reflejo lunar, le confesó: «Cada vez que te beso, siento que me deshago de todo el rencor que llevo dentro». Ella dejó escapar un suspiro emocionado. «Y cada vez que me miras así, me siento menos sola en este lugar tan frío». Él la estrechó sin responder, dejando que sus palabras se fundieran en la noche. Pero en sus miradas se adivinaba la batalla interna, la necesidad de aquel amor prohibido, y la certeza de que mantener esa llama encendida los acercaba peligrosamente a un punto de no retorno. Con la tensión vibrando en el aire, ambos sabían que el lugar de sus encuentros se tornaría más insostenible con cada día que pasara. Y aunque el deseo los uniera, sabían que tendrían que decidir si renunciar a la mentira ante Leopoldo o seguir alimentando un fuego que podría destruirlos por completo. La noticia de la muerte de Leopoldo se propagó por la mansión antes del amanecer. Las campanas de la capilla repicaron con un tañido lento y lúgubre, anunciando el fin de una era. Isabela, aún conmocionada por la pérdida, se encontró rodeada de abogados y familiares en el estudio principal, donde las paredes de caoba parecían estrecharse ante la solemnidad del momento. El aire olía a incienso y a papeles nuevos, esos documentos que sellarían el destino de Santa Cruz Corporación. El notario principal, un hombre canoso con voz mesurada, abrió el gran sobresellado con el emblema familiar. A su alrededor, rostros expectantes, socios de empresa, directores ejecutivos y algunos invitados que habían sobrevivido al duro legado de Leopoldo. Con la muerte de don Leopoldo Santa Cruz, leyó el notario con respeto, este testamento entra en vigor de inmediato. En primer lugar, lego la totalidad de mis bienes y acciones a mi esposa, Isabela Santa Cruz, con plena autoridad para disponer de ellos conforme a mi voluntad. Sin embargo, y para preservar la unidad del imperio que me enorgullece, incluyo una cláusula fundamental, para que la beneficiaria conserve la posesión y el control de Santa Cruz Corporación. Deberá conseguir la adhesión voluntaria de mi hijo Rafael Santa Cruz como cogestor ejecutivo, antes de 90 días tras la lectura de este documento. Un murmullo incómodo recorrió la estancia. Algunos aplaudieron discretamente, otros fruncieron el ceño. Isabela sintió cómo se tensaban sus músculos. Aquella condición no estaba en sus planes, pero comprendió la intención de Leopoldo, unir a ambos herederos, a pesar de las heridas.
El notario hizo una pausa antes de agregar. En caso de incumplimiento, el beneficiario alternativo será la Fundación Santa Cruz, destinada a obras sociales en comunidades rurales. Con esas palabras, la fortuna podría pasar de un día a otro a manos de desconocidos. Fue entonces cuando Rafael, que había permanecido en silencio contra la pared más alejada, avanzó con pasos decididos. ¿Esto es una farsa?, exclamó con rabia contenida. ¿Me obligan a firmar un contrato mío sin que se me haya permitido opinar? Esto huele a trampa. Isabela se puso de pie, conteniendo las lágrimas que amenazaban su voz. Rafael, no se trata de una artimaña contra ti. Nuestro padre quería reconciliarnos y garantizar la estabilidad de la empresa. No busco perjudicarte. Él la miró con dureza y escepticismo, sus puños apretados formando nudos en los puños de su chaqueta. ¿Reconciliarnos?, repitió con tono sarcástico. Si él no me reconoció hasta el final. Y ahora resulta que necesito convencerme para quedarme con las migajas de su legado. Esto huele peor que cualquier alijo de documentos falsos. Isabela se acercó lentamente, mostrando cada rasgo de empatía. Entiendo tu furia, pero, por favor, no me rechaces. Tu experiencia y tu conocimiento son vitales. Tú construiste la división ganadera, yo solo aprendí un fragmento de la contabilidad en unas semanas. Rafael desvió la mirada, notando en su rostro una mezcla de dolor y esperanza. Sin embargo, su orgullo se levantó como un muro infranqueable. Yo no seré tu accesorio ni tu coartada, respondió con voz firme. No seré la marioneta de nadie. Y menos de quien me dejó en la oscuridad. Las miradas de los presentes se enfocaron en el hijo bastardo que le plantaba cara a la viuda joven. El silencio se hizo absoluto. Isabela sintió el corazón latir con fuerza, consciente de que el tiempo corría en su contra. El notario, ajustando sus gafas, interrumpió con cortesía. Señores, recuerden que hay un plazo legal de 90 días para ejecutar esta cláusula. Es inútil prolongar este debate ahora mismo. Se convocará una segunda lectura formal en 15 días. Con un leve gesto de la cabeza, el funcionario cerró el testamento y lo depositó sobre la mesa de ébano. El eco del golpe reverberó en los muros. Rafael salió del estudio sin mirar atrás. Al atravesar el vestíbulo, su silueta se perdió entre los pilares iluminados por luces doradas. Isabela lo siguió con la mirada, deseando alcanzarlo para abrazarlo y pedirle perdón, pero sus piernas se quedaron inmóviles. En el aire quedó flotando una pregunta sin respuesta: ¿lograría Isabela doblegar el resentimiento de Rafael antes de que el destino de Santa Cruz Corporación se decidiera en los pasillos de un juzgado? ¿O el imperio que Leopoldo amó tanto se hundiría en su ausencia, víctima de la desunión familiar? Los días que siguieron al testamento fueron una vorágine de titulares crueles y cámaras indiscretas. Los periódicos anunciaban: estafadora de sangre azul, la novia de 70 años engañó a un magnate moribundo, Isabela Santa Cruz, víctima o villana. Incluso los noticieros matutinos reproducían fragmentos de su boda y especulaban sobre cada gesto, cada lágrima, cada silencio. La joven despertaba sobresaltada, con el rostro pálido y los ojos cargados de cansancio. Una mañana, mientras salía de la mansión escoltada por abogados, un grupo de reporteros la rodeó en la puerta principal. «Señorita Santa Cruz», gritó una periodista con micrófono en mano. ¿Cómo responde a las acusaciones de que utilizó a Leopoldo para enriquecerse? Isabela detuvo el coche de un gesto, pero al ver los flashes, apretó los labios y respiró hondo. No busco excusas, dijo con serenidad. Estoy entendiendo lo que ha pasado y evaluaré mis opciones, en un momento oportuno. Un grito más estruendoso reclamó su atención. ¿Cree usted que el Imperio Santa Cruz vale más que la dignidad de un hombre? Ante esa pregunta, Isabela apenas murmuró. La dignidad es lo único que nadie puede arrebatarme. Pero las redes sociales no tardaron en convertir esa frase en memes y críticas despiadadas. En la televisión, expertos en ética empresarial se preguntaban si la joven tendría el perfil para liderar una multinacional. En Twitter, se viralizaron fotos de su infancia en la antigua casa de adobe, con comentarios que iban desde la burla hasta la condescendencia.
La gota que colmó el vaso ocurrió cuando un tabloide publicó una carta íntima, la que ella enterró junto a la tumba de Leopoldo. Alguien la había desenterrado y filtrado a la prensa. En un recuadro sensacionalista, reproducían fragmentos en letra cursiva: "Te amo más allá de los contratos". El escándalo se desató: romance prohibido o estrategia de marketing. En medio del caos, Isabela siguió reuniéndose con abogados y contadores. Rafael, ausente desde el rechazo público, no respondía a sus llamadas. La joven asistió a una reunión en la sede de la corporación, ya casi vacía de personal. Las oficinas, una vez bulliciosas, estaban cubiertas de papeles abandonados. «Señorita», la saludó el gerente de finanzas, con cansancio. «Nos han recortado el presupuesto y los inversionistas exigen claridad inmediata. Algunos quieren removerla como presidenta». Isabela lo miró con firmeza. «No permitiré que desmantelen la empresa sin darme una oportunidad de demostrar mi valía». El hombre bajó la cabeza, resignado. «Haré lo posible. Pero hoy hemos perdido la cuenta de gastos. Necesito un plan para mañana». Después de cerrar esa reunión, la joven salió al pasillo solitario y, por primera vez, dejó caer unas lágrimas. «¿Por qué lucho?», se preguntó entre sollozos. No era por el imperio ni por la fortuna, era por el reflejo que veía en el espejo, la mujer que había sobrevivido a pactos y mentiras. Esa imagen necesitaba defenderse. Aquel mismo atardecer, en el salón principal, convocó una conferencia de prensa. Tras ponerse un abrigo negro sencillo y ajustar el micrófono, enfrentó sin temblar a decenas de cámaras. «Sé que muchos de ustedes creen que soy una manipuladora», comenzó. «También yo creí que mi vida estaba destinada a la pobreza absoluta. Hoy sé que la grandeza no se mide en billetes, sino en la capacidad de levantarse tras caer». Hubo un murmullo de asombro. Un cronista alzó la voz. ¿Nos está diciendo que no abandonará la presidencia, a pesar de las presiones? Isabela asintió con determinación. «No renunciaré. Lo haré no por ambición, sino por respeto a quien creyó en mí y por la mujer en la que me he convertido». Al terminar, los flashes estallaron de nuevo, pero esta vez se sintió una diferencia: en lugar de reproches, algunos rostros mostraban admiración y curiosidad. En las redes, la transmisión en vivo ganó un repunte de me gusta y comentarios solidarios. Mientras salía del salón, una voz inesperada la hizo detenerse. Era Rafael, de pie junto a un pilar, el rostro tenso pero atento. «Tu discurso fue valiente», dijo, con la voz suave. «Tal vez no eras la heredera ideal, pero demostraste algo que ni tu padre ni nadie esperaba». Isabela lo miró, con el corazón encogido pero fuerte. «Gracias, Rafael. Significa mucho viniendo de ti». Él asintió y se internó en la penumbra del corredor. En sus ojos, Isabela descubrió un orgullo genuino. Por primera vez, no era ella quien pedía aprobación, sino él quien la ofrecía. Con el eco de sus palabras resonando en el pasillo, Isabela comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. El imperio tambaleante necesitaba más que un nombre, necesitaba esperanza, coraje y un nuevo rumbo. Y ella, la heredera caída, estaba decidida a reconstruirlo, sin dejar de lado el amor que había nacido entre secretos y mentiras. La puerta se cerró tras ella, dejando la escena abierta para el siguiente desafío: recuperar a Rafael y consolidar su lugar en un mundo que aún dudaba de su valía. Después de aquella inesperada aparición de Rafael en el salón, Isabela sintió un remolino de emociones. El orgullo que él había mostrado le dio fuerzas, pero su ausencia seguía dejando un hueco en su pecho. Una noche, sola en su despacho, tomó papel y pluma y empezó a escribir. «Rafael. Sé que debería haber hablado antes, pero el miedo me ataba la lengua. Te debo disculpas por tantas mentiras y silencio. Te agradezco el coraje con que me enfrentaste, el fuego que encendiste en mí. Sin ti, este imperio habría sido solo una pirámide vacía. Contigo, puede ser algo justo y verdadero. Te prometí proteger tu dignidad, y aún así no supiste cómo pedir ayuda. Me duele no haber sido un refugio para ti. Te amo sin fronteras, sin contratos, sin testamentos. Si alguna vez deseas verme,
buscaré tu mirada más allá de los pasillos fríos de Santa Cruz. Isabela dejó caer la pluma. El papel tembló en sus manos. Cerró los ojos y sintió un nudo en la garganta. Sabía que, si se la entregaba, él huiría de nuevo o la acusaría de manipuladora. Así que decidió que aquella carta solo serviría para liberar su propio corazón. Pocos días después, al amanecer, salió de la mansión caminando hacia el pequeño cementerio familiar que Leopoldo había preparado en el bosque trasero. Las lápidas eran sencillas, envueltas por el rocío de la mañana y el canto de los pájaros. Frente a la sepultura de Santa Cruz, con su nombre tallado y la fecha de nacimiento y muerte, Isabela se arrodilló. Con cuidado, introdujo la carta en un sobre y lo cubrió con tierra húmeda. «Descansa en paz, Señor», susurró. «Aquí dejo mis palabras, no para ti, sino para mí». Sintió los dedos fríos al palpar la cruz de madera. Un sol débil atravesó las ramas, iluminando su rostro. Se incorporó despacio, lavándose lágrimas con el puño de la manga. En ese instante, vio a un jardinero a lo lejos podando un seto. Él la saludó con un asentimiento, sin interrumpir su labor. Isabela agradeció la discreción, se quitó el sombrero y continuó el camino de regreso. Mientras caminaba entre los senderos del bosque, pensó en todo lo que había logrado: consolidar los primeros acuerdos de la corporación, mejorar las condiciones de los empleados, incluso ganar algo de respeto en los medios. Pero comprendió, con una punzada de melancolía, que ni todos esos logros podían llenar el vacío que Rafael había dejado. Al llegar a la mansión, las primeras luces encendían los balcones de piedra. Isabela respiró hondo. Sabía que debía mirar hacia el frente, asumir sus responsabilidades y liderar con honestidad. Aún así, su mano rozó un bolsillo interior del abrigo, imaginando sentir allí el sobre con sus confesiones. Un suspiro escapó de sus labios. «Adelante, Isabela», se dijo. «No hay marcha atrás». Con paso firme cruzó el umbral de la sala principal. El murmullo de los relojes y el suave crujir del parquet la recibieron como un viejo aliado. En el aire quedó flotando la certeza de que, aunque intentara seguir adelante, el eco de aquel adiós en silencio y la carta sepultada seguirían presentes en cada decisión que tomara. El día de la audiencia final amaneció con un cielo claro, como si el universo ofreciera un respiro tras tanta tensión. En el Palacio de Justicia, frente a imponentes columnas de mármol, se agolpaban cámaras de televisión, periodistas y curiosos que esperaban el veredicto sobre la herencia Santa Cruz. Isabela llegó con paso firme, vestida de elegancia sobria, un traje sastre azul marino que resaltaba la fortaleza de su mirada. En su interior, latía un torbellino de emociones, la voluntad de renunciar a todo o la determinación de luchar hasta el último instante. Al cruzar las puertas, los flashes estallaron. Ella alzó la barbilla, determinando con su gesto que no cedería ante la presión. Se dirigió a la sala de audiencias, donde un estrado elevado aguardaba a los abogados, al juez y a los representantes de la Fundación Santa Cruz. En el fondo, la prensa se apretujaba tras una línea de demarcación, cada palabra, cada gesto era noticia en potencia. Isabela tomó asiento en la mesa destinada a la parte beneficiaria. A su lado, su equipo legal ultimaba detalles, repasando documentos con susurros profesionales. Ella apenas prestó atención, su mente volaba hacia los pasillos de la mansión, hacia el momento en que enterró la carta, hacia el silencio que aún le quemaba el alma. «Señorita Santa Cruz», le susurró su abogada, dándole un leve toque en el brazo. «¿Está segura de lo que va a hacer? Puede renunciar y así evitar más escándalos». Isabela la miró fijamente, con la voz cargada de convicción. «He llegado hasta aquí para defender mi nombre, pero si este empeño me destruye, prefiero soltarlo todo». La abogada asintió con pesar. En el estrado, el juez golpeó el mazo 3 veces y la sala guardó silencio. «Señora Santa Cruz», dijo el juez con solemnidad. «Esta audiencia definirá el destino de los bienes de don Leopoldo Santa Cruz. Puede presentar su decisión ante el tribunal». Isabela se levantó. Su voz resonó clara. «Su señoría, tras reflexionar y ver el daño que este proceso ha causado a tantas personas, he decidido renunciar a la herencia en favor de la Fundación Santa Cruz».
Un murmullo recorrió la sala. La prensa cuchicheaba, preparándose para transmitir la noticia. Algunos miembros del público aplaudieron con timidez, admirando su aparente generosidad. Isabela bajó la mirada, sintiendo el peso de cada mirada que no la dejaba escapar. Sin embargo, en ese preciso instante, la puerta trasera se abrió de golpe. Un hombre alto, de porte tranquilo y mirada resuelta, avanzó sin vacilar hacia el estrado. El juez arqueó una ceja. ¿Quién es usted?, preguntó, en tono autoritario. El desconocido alzó la mano, mostrando un documento oficial sellado. Me presento como Rafael Santa Cruz, anunció con voz firme. Soy hijo de don Leopoldo y vengo a asumir mi derecho legítimo, o a ofrecer otra opción. Isabela alzó la cabeza de inmediato. Su corazón dio un vuelco al reconocer el rostro de aquel hombre. En la prensa se desató un griterío, es él, el hijo bastardo, viene a reclamar. Rafael continuó sin inmutarse. No he venido para ejercer un cargo de sucesor. Vengo para proponer que mi lugar no sea definido por un testamento. He visto el valor y la integridad de Isabela, y deseo presentarme no como heredero, sino como su compañero de vida y de empresa. El tribunal quedó atónito. Los abogados cambiaron de papelones y la abogada de Isabela le lanzó una mirada alentadora. El juez frunció el ceño y, tras un prolongado silencio, murmuró. ¿Está usted declinando su porción de herencia a favor de la fundación? Rafael negó con la cabeza y, dirigiéndose directamente a Isabela, añadió. He decidido no pelear por títulos ni acciones. Ofrezco mi mano, no solo para gestionar Santa Cruz, sino para caminar a tu lado, en todo. En ese instante, el estrado pareció encogerse y todos los ojos se volcaron hacia el centro de la sala. Isabela, aún asimilando las palabras de Rafael, se puso de pie. Lentamente, extendió su mano y él la tomó con un apretón firme. La tensión era tan intensa que la prensa contuvo la respiración. Acepto, susurró ella, con la voz temblorosa y los ojos humedecidos. Acepto tu mano, tu propuesta y tu compañía. Entonces, en un gesto que nadie esperaba, Rafael la atrajo hacia sí y la besó con una ternura resuelta. Fue un beso breve, pero cargado de la autenticidad que había faltado en todo ese proceso legal. El murmullo de asombro se convirtió en un silencio respetuoso. Los teléfonos temblaron en las manos de los reporteros, capturando el momento. Al separarse, él le rozó la frente con la mano, y ella apoyó la cabeza en su hombro, en un acto de entrega absoluta. Fue el último beso públicamente divulgado, no un espectáculo para la prensa, sino la ratificación de un amor nacido en medio de la confusión, la venganza y el poder. La sala estalló en aplausos, no por la ceremonia, sino por la sinceridad de ese instante. El juez, recuperando la compostura, dio por concluida la audiencia. Se declara efectiva la proposición de Rafael Santa Cruz como socio y compañero de la señora Isabela, dijo, golpeando su mazo una vez. Esta corte queda disuelta. Mientras los presentes se retiraban con expresiones de incredulidad y entusiasmo, Isabela y Rafael permanecieron juntos, aferrados a la convicción de un futuro compartido. Cada paso que daban al abandonar el palacio resonaba como el preludio de una nueva era, tan incierta como certera. Y en medio de esa algarabía, ambos sabían que el camino que les aguardaba estaría lleno de desafíos, alianzas y secretos por desvelar, pero esa victoria pública les otorgaba la confianza para enfrentarlo todo. Meses después de aquella dramática audiencia, Rafael e Isabela habían transformado el Imperio Santa Cruz de una maquinaria fría y corporativa en una organización vibrante y comprometida con su gente. Ambos compartían el despacho principal, ubicado en la antigua torre de oficinas, ahora redecorada con muebles de madera clara, plantas en macetas y amplios ventanales que dejaban entrar la luz. Allí, revisaban estrategias de expansión sostenible, proyectos sociales en las comunidades rurales y acuerdos de comercio justo con proveedores locales. Rafael, los informes muestran un aumento del 20% en la satisfacción de los empleados, comentó Isabela, señalando con el dedo un gráfico en la pantalla. Tu programa de beneficios para el personal realmente funciona. Él sonrió, dejando a un lado su taza de café humeante.
Y tu iniciativa de microcréditos para las familias del Valle ha reducido la pobreza en un 10%, respondió con orgullo. Nunca imaginé que podríamos lograr tanto en tan poco tiempo. Isabela cerró el portátil y levantó la mirada, sus ojos brillando con entusiasmo sincero. Lo hacemos juntos, dijo. Este legado ya no es el de un hombre sombrío, es el de dos personas que creen en la justicia y en el amor. Ese mismo día, después de la última junta, decidieron marcharse a la casa familiar, situada en una colina cercana a los establos. Allí, habían restaurado la vivienda donde Rafael y su madre habían vivido, convirtiéndola en un hogar acogedor, habitaciones pintadas con tonos cálidos, libros apilados en estanterías. Fotografías de ambos en los jardines y una cocina amplia donde habían aprendido a cocinar juntos. Ven, te mostraré el invernadero, propuso Rafael, tomando la mano de Isabela. Plantamos rosas blancas para tu primer ramo y lavanda para las noches tranquilas. Ella lo siguió con una sonrisa, disfrutando del canto de los pájaros y del aroma dulce de las plantas. Al llegar al invernadero, él apartó una cortina de yedra y reveló un pequeño sobreanudado con una cinta de raso azul. Encontré esto junto a la tumba de tu padre, dijo, entregándoselo con cuidado. Pensé en abrirlo aquí. El corazón de Isabela se aceleró. Reconoció el estilo de caligrafía y supo de inmediato de qué se trataba. Con manos temblorosas, desató la cinta y extrajo la carta que ella misma había enterrado meses atrás, creyendo que jamás la leería nadie más. No tienes que hacerlo si no quieres, susurró Rafael, inquieto. Ella sintió y leyó en voz baja. Te amo sin fronteras, sin contratos, sin testamentos. Si alguna vez deseas verme, buscaré tu mirada más allá de los pasillos fríos de Santa Cruz. Al terminar, bajó la mirada y sintió cómo se humedecían sus ojos. Esa carta fue mi forma de liberarme, contó, con voz entrecortada. Pensé que nunca te la mostraría, pero necesitaba confiarte mi verdad completa. Rafael pasó un brazo por sus hombros y la atrajo hacia sí. Sus propios ojos brillaban de emoción. Lo lamento, dijo con honestidad. Me faltó valor para buscarte antes. Estas palabras reflejan la mujer valiente en la que te has convertido. Ella apoyó la cabeza en su pecho. Tú eres la prueba de que el amor puede salvarnos, murmuró. En ese instante, una brisa suave agitó las cortinas de yedra, mezclando el perfume de las flores con el latido de sus corazones. Se quedaron en silencio, disfrutando de la sencillez de aquel momento, el hombre y la mujer que, tras un torbellino de secretos y conflictos, construyeron un hogar lleno de respeto, pasión y ternura. Unos pasos los interrumpieron, un joven gerente de la empresa llamó a la puerta para informarles que la noticia de su reconciliación, protagonizada por el hallazgo de la carta, había generado un impulso masivo de inversiones éticas y voluntarios en las iniciativas sociales. La comunidad entera celebraba no solo el éxito empresarial, sino el triunfo de un amor genuino sobre el poder y la intriga. Isabela y Rafael se miraron, comprendiendo que aquel era solo el comienzo de una nueva etapa. Tomados de la mano, bajaron la colina hacia los establos, donde los caballos relinchaban en señal de bienvenida. Al llegar, Rafael alzó a Isabela en sus brazos y la columpió, provocando una carcajada libre que retumbó en el valle. Lo logramos, dijo ella, aferrándose a su cuello. Vencimos lo imposible. Y ahora, construyamos un futuro donde el amor sea la fuerza más poderosa, respondió él, depositando un beso suave en sus labios. Mientras el sol se ponía tras las montañas, sus siluetas se fundieron en un abrazo silencioso. No importaban ya los contratos ni los testamentos, solo existían dos corazones unidos por un destino forjado en el caos y transformado en esperanza. Y así, en la tranquilidad del atardecer, se selló la historia de Isabela y Rafael, un amor que nació de la tormenta, floreció entre la guerra y venció lo imposible. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.